identificar temas que son parte de la epidemiología regional, ¿no? Estamos nosotros en un piso ecológico que corresponde al trópico, al subtrópico, al llano y al valle, ¿no? Que son regiones donde generalmente se van a producir estas patologías que no dejan de tener importancia debido a que su frecuencia es bastante elevada, ¿no? Hay muchas patologías que sí tienen tratamiento, hay muchas patologías que sí se pueden resolver con medidas epidemiológicas, pero que hasta la fecha aún no han sido resueltas. Entonces, por eso es que en medicina se toma en cuenta este grupo de patologías que van a ser parte de la actividad que vamos a desarrollar diariamente. Entonces estamos hablando precisamente de esta asignatura que se llama en la currícula como enfermedades tropicales y en otras universidades se las conoce como medicina tropical. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Si lo tienen, antes de iniciar oficialmente podríamos escucharles. Sigue nomás, doctor. ¿Todo bien? Entonces, Todo bien. ya, comenzamos. Estamos Vanessa, Douglas, Lucas, somos tres. No hay más, solamente son los tres. Hay ¿Qué decimos o a qué nos referimos cuando decimos emergente? Algo que tiene que tratar no de inmediato, pero tiene que tratar. Sí, o sea, emergente quiere decir que sale, que aparece, que se origina, ¿no? En este caso nosotros estamos hablando de enfermedades que sí vuelven a aparecer y que por este hecho no se pueden controlar. Hasta ahora, por ejemplo, tenemos algunas patologías que lo vamos a ver enseguida, que sí son curables, son tratables, se conoce todo las características que tiene la patología, y sin embargo, hasta hoy no hemos podido erradicarlas. Si hablamos de erradicación, por ejemplo, estamos hablando de la eliminación, de la extinción de una enfermedad. ¿Cuántas enfermedades se han erradicado que nosotros sepamos hasta la fecha a nivel mundial? ¿Qué enfermedad ha sido erradicada? A ver si alguno de ustedes se acuerda. ¿Qué enfermedad ha sido erradicada? A ver, vamos a hablar. ¿Cómo se llama esta patología que afecta a los nervios y produce parálisis en los miembros inferiores y que se conoce como, ¿cómo se llama esta patología? Poliomielitis, ¿no? La poliomielitis está erradicada. No se olviden que erradicación quiere decir eliminar totalmente. La viruela ha sido erradicada. La viruela, esa es la única, por lo menos, patología que hasta la fecha se considera que ha sido erradicada. Una patología viral y que hasta la fecha, desde el momento en que se ha indicado que ya está erradicada, no se ha vuelto a presentar. En cambio, también en este grupo entraba esta patología que se llama como poliomielitis y que se indicaba que era erradicada, pero que como hemos visto existen casos en algunos lugares como en África, en Asia, a partir de la cual han vuelto a provocar la presencia de esta patología. Lo mismo se decía del sarampión, era una patología erradicada, pero hoy sabemos que en los países como
circundantes a Bolivia y ahora también en Bolivia hay casos de sarampión. Entonces, no son patologías erradicadas. Para nosotros la única sería la viruela, ¿no? Una patología viral que producía lesiones dérmicas bastante graves y también afectaciones a diversos órganos que podían y que terminaban generalmente con la muerte. ¿No? Entonces, pero estamos hablando nosotros de este tipo de división que se divide en categoría 1, categoría 2, categoría 3 y que generalmente estaban basadas sobre todo en la presencia de estas patologías y su control o su curación. En la categoría 1 son enfermedades no controladas, son enfermedades emergentes no controladas, entre las que podemos citar, por ejemplo, al dengue. Ya les decía, ¿no? El dengue, nosotros conocemos toda la patología, conocemos su agente causal, conocemos la epidemiología correspondiente, existe un tratamiento establecido, existen medidas epidemiológicas para su control, pero que sin embargo hasta la fecha no hemos logrado controlar. Por eso es que está en este grupo de patologías de la categoría 1. Existe otra patología como es la tripanosomiasis africana, que más bien es característica sobre todo de este área, de la región africana, que del mismo modo se conoce, se sabe todo, y sin embargo no se ha podido controlar esta patología. Igual tenemos a la leishmaniasis, ¿no? La leishmaniasis, que es muy frecuente también en nuestra región y que generalmente tiene tratamiento en base, por ejemplo, a glucantime y otro tipo de medicamentos. Se conoce su fisiopatología, se conoce su epidemiología, pero que hasta la fecha no hemos podido controlar. Entonces, a este grupo, a estas patologías que tienen esta característica, corresponden a la categoría 1. En la categoría 2, más bien, donde están la malaria, la tuberculosis, la esquistosomiasis, y que corresponden a patologías donde existe una estrategia de control, pero que el impacto se mantiene de la misma forma. Eso quiere decir que son patologías que sí se conoce la forma de su control, la forma en la que podemos disminuir la incidencia, pero que pese a todas las medidas que se toman, aún estas se mantienen una incidencia similar al momento en que han aparecido, ¿no? Entre estos está la malaria, son lugares sobre todo epidémicos y en algunos casos endémicos, que pese a las medidas de vacunación, a las medidas de prevención que se toman en cuenta, aún se mantienen y la incidencia es similar a cuando se ha tomado desde hace mucho tiempo. Lo mismo que en la tuberculosis. En este momento es una patología que nos está produciendo mayor cantidad de decesos que otras patologías y que debido a esto nosotros sabemos una patología curable, es una patología crónica, se conoce todas las características y sin embargo aún no hemos logrado controlar. ¿Por qué? Porque se requieren algunas soluciones, sobre todo estructurales, como el tema de lo económico, que tiene mucho que ver con esta patología, ¿no? Entonces, por eso está en la categoría 2. Las esquistosomiasis, muy frecuentes, sobre todo en edad infantil, debido al tipo de alimentación, de alimentos de origen animal, que a su vez tienen problemas con su alimentación debido a que los alimentos que producen están contaminados, ya sea en el agua o en el tipo de alimentos que van a necesitar para su desarrollo y que luego sirven o dan origen a alimentos de origen animal que las personas consumen y que sin darse cuenta que están contaminadas van a producir la patología. Estamos hablando de las famosas TENIA, ese grupo de patologías. En el grupo 3 tenemos a la categoría 3,
el que tiene la característica de que hay un control probado y existe una efectiva estrategia de control para estos, su impacto disminuye y su eliminación está prevista. Eso significa que son patologías que con la actividad que se está desarrollando en prevención, con la actividad que se está desarrollando sobre todo en medidas de control, están previstas de que dentro de poco vayan disminuyendo su incidencia, ¿no? Entre estos tenemos a la onchocerca volvulus, que es una patología característica de este grupo, la lepra, la enfermedad del Chagas y las filariasis linfática, que son patologías características que tienen una incidencia regular. Vamos a encontrar cuando estemos ya en consultorio casos, no con mucha frecuencia, pero que sí se van a encontrar y que están camino a ser controladas. Entonces son las tres categorías tomados en cuenta el control de estas patologías que las podemos clasificar, la categoría 1, la categoría 2 y la categoría 3, que nos va a servir a nosotros para desarrollar el estudio de cada una de estas patologías. Y también tenemos que considerar en esto el tema de la epidemiología, ¿no? Para nosotros es el brazo derecho de la medicina tropical, así como también es el brazo derecho de la salud pública. La epidemiología, como ahora se está demostrando, por ejemplo, es la asignatura de la medicina y de la salud pública que nos va a orientar en las actividades que vamos a desarrollar. Hoy, gracias a la epidemiología, estamos adquiriendo conocimientos acerca de del comportamiento, el funcionamiento del coronavirus, ¿no? Nos está permitiendo de alguna manera poder controlar lo que antes no se podía hacer. Antes llevaban años para hacer la investigación, para ver las características, el funcionamiento de los virus. Hoy, en un tiempo más o menos desde el tiempo en que apareció este virus y provocó la emergencia, hasta hoy tenemos una gran cantidad de conocimientos que nos están permitiendo de algún modo disminuir el impacto que tiene. Entonces, para nosotros la epidemiología también es un tema importante en el tema de la medicina tropical, ¿no? Porque esta nos va a permitir identificar las patologías regionalmente, vamos a clasificarlas. Estas son patologías que corresponden a la región tropical, a la región de llano, a la región del subtrópico, que estarían incluidas dentro de las patologías que están afectando a nuestra región. También a través de la epidemiología vamos a ver la frecuencia, su presentación. Podemos clasificarlas en endémicas, en epidémicas o en pandémicas, ¿no? Esto gracias a que rápidamente a través de la investigación epidemiológica podemos regionalizarlo, indicar de que está afectando a todo el territorio de Santa Cruz, Beni y Pando, y estamos sobre todo en la estación de verano, donde su incidencia va a subir, entonces nos clasifica como una epidemia. Y en esto está, por ejemplo, un grupo de patologías como el dengue, el mayaro, el Zika, chikungunya, todas esas patologías que están incluidos en esto. Entonces, para nosotros en la medicina tropical, los conocimientos que podamos o que tenemos acerca de la epidemiología es importante. Ya les decía, nos va a orientar en el tipo de actividad, en identificar la patología, conocer sus características, su comportamiento y hasta además anotarnos e indicarnos los medios de prevención que podemos utilizar para su control. Cuando estamos hablando de epidemiología, en el caso de las enfermedades tropicales, que acabo de decir,
Las características que están anotadas acá son las características que nos van a poder facilitar el control de estas patologías. Uno, agente causal. Eso significa conocer todo lo que se refiere al agente causal. Dónde vive, o sea, dónde se ha iniciado la patología, cuál es el hábitat que va a utilizar, cuáles son sus modos de transmisión, si van a utilizar un intermediario como un vector, si estos van a, más bien, si la transferencia es de persona a persona, todas estas cuestiones que son importantes para el control de este tipo de patologías. Nos va a permitir también ver el carácter del huésped, en este caso, ver si las personas son personas, identificar en el grupo de personas el tipo de susceptibilidad que tiene. A nosotros, por ejemplo, en el coronavirus nos ha permitido identificar la epidemiología que afecta principalmente a personas que no son inmunocompetentes, o sea, no tienen la suficiente capacidad de poder eliminar solamente con su inmunidad, ¿no? Y ahí nos estamos refiriendo a las personas mayores de 60 y a los menores de 5 años, además de las mujeres embarazadas. Los primeros, porque tienen su sistema inmunitario ya en degeneración, están empezando a decaer por la edad que tienen, arriba de los 60. Y en los menores, de 5 para abajo, que